Vamos a dar inicio a este evento. Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Económicas y Humanidades, carrera de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. Sean muy bienvenidos al espacio Pensamiento y Diálogos Jurídicos, un ciclo de encuentros académicos cuyo objetivo es generar reflexión, análisis crítico y propuestas desde el campo jurídico sobre temas de gran relevancia social, nacional e internacional. Hoy nos convoca una temática de vital importancia para el presente y el futuro de nuestra sociedad: el interés superior del niño, entendido como un principio rector en la toma de decisiones, formulación de políticas públicas y aplicación de normas que afectan a niñas, niños y adolescentes. El conversatorio de hoy se titula Interés superior del niño, perspectiva nacional e internacional, organizado en el marco de nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos de la niñez. Este espacio tiene como finalidades profundizar en el principio del interés superior del niño, establecido en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y recogido en la normativa nacional del Ecuador, destacando su aplicación concreta en procesos judiciales. Como segundo objetivo de este conversatorio, tenemos el contrastar la experiencia nacional con perspectiva internacional, contando con la valiosa participación de una docente invitada desde España, quien nos compartirá la situación normativa institucional de su país, permitiéndonos establecer paralelismos, diferencias y oportunidades de mejora en nuestra región. Y generaremos un espacio abierto de diálogo académico orientado a fortalecer el conocimiento, la protección efectiva y la promoción de los derechos de la infancia desde una perspectiva interdisciplinaria, comparada y con enfoque de derechos humanos. Para dar inicio formal a este importante evento, invitamos al doctor Jorge Freire, director de la Escuela de Ciencias Sociales, Económicas y Humanidades, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, quien nos brindará unas palabras de apertura y bienvenida. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades académicas, judiciales, estimadas y estimados colegas, ilustres conferencistas, queridos estudiantes, profesionales del derecho, amigos y amigas todos. Es para mí un verdadero honor y también una profunda responsabilidad pronunciar estas palabras inaugurales en el acto de apertura del ciclo de conferencias Pensamiento y Diálogos Jurídicos. Este espacio que hoy comenzamos no es solamente una secuencia de encuentros académicos. Es ante todo una apuesta por revitalizar el pensamiento jurídico desde sus fundamentos más humanos, más críticos y más abiertos al diálogo interdisciplinario. Vivimos tiempos de grandes transformaciones. Las estructuras jurídicas que por siglos parecían inamovibles, hoy se ven desafiadas por nuevas realidades sociales, por tecnologías emergentes, por conflictos complejos que no caben ya en los moldes tradicionales. En este contexto, el derecho no puede ni debe contentarse con la mera aplicación mecánica de las normas. Se requiere pensamiento, se exige reflexión, se impone el compromiso ético y la conciencia crítica del jurista. Y por ello es tan necesario el diálogo. El derecho, y esto lo sabemos quienes lo hemos estudiado desde sus orígenes clásicos hasta sus expresiones contemporáneas, no solo es un sistema de reglas, es un sistema de construcción social, cultural
histórica y filosófica. Es un lenguaje que organiza nuestras relaciones, que da forma a nuestras disputas y que en el mejor de los casos puede también vehiculizar nuestras aspiraciones colectivas a la justicia. Así, Pensamiento y Diálogos Jurídicos nace como un foro donde las ideas jurídicas no se afirmen como dogmas, sino como propuestas abiertas al contraste y a la deliberación razonada. Un espacio donde converjan saberes, el del jurista, el del filósofo, del sociólogo, del economista, el del legislador, el del ciudadano, el del estudiante. Porque el derecho se enriquece cuando se escucha a sí mismo, pero desde otras orillas. Hoy tenemos el privilegio de abrir este ciclo con un tema de tan enorme relevancia y sensibilidad como es el interés superior del niño. No se trata solo de un principio jurídico. Estamos ante un verdadero imperativo ético que interpela profundamente a nuestros sistemas judiciales, a nuestras legislaciones y a nuestra práctica cotidiana. Hablar del interés superior del niño es hablar del futuro, de nuestra capacidad como sociedad para proteger lo más vulnerable, lo más valioso, lo más esperanzador que tenemos. Es también examinar críticamente si nuestras normas, instituciones y decisiones realmente colocan a la niñez en el centro, como lo exige no solo el derecho internacional, sino también nuestra conciencia moral. Iniciar este ciclo con esta reflexión es un acto de coherencia y compromiso. Es reconocer que el pensamiento jurídico más sofisticado debe siempre estar al servicio de la dignidad humana y especialmente de quienes no tienen voz propia en los procesos institucionales. Agradezco profundamente a los compañeros de la escuela, a los académicos que han aceptado el reto de compartir sus saberes y sus dudas, y a todos ustedes, señores estudiantes, asistentes, por su presencia activa. Porque una comunidad académica solo florece cuando hay oídos atentos, preguntas valientes y espíritu de diálogo. Que este ciclo no sea solo un evento institucional, sino una experiencia transformadora. Que pensemos el derecho con lucidez, pero también con humildad. Que escuchemos con rigor, pero también con apertura. Y que la palabra, esa herramienta tan poderosa y a veces tan frágil, nos sirva para construir puentes, no murallas. Declaro formalmente inaugurado el ciclo de conferencias Pensamiento y Diálogos Jurídicos. Que las ideas fluyan, que el pensamiento se eleve y que el derecho se humanice. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Freire. A continuación damos paso a nuestro primer panelista, el doctor Juan Pérez Mosquera, destacado profesional del derecho con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico. Es abogado de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad Católica de Cuenca. Además, cuenta con una maestría en Derechos Humanos, Sistemas de Protección, otorgada por la Universidad Internacional de La Rioja. El doctor Pérez Mosquera ha laborado en instituciones como la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, donde desempeñó funciones de abogado, supervisor y director en varios centros penitenciarios del país. Posteriormente, trabajó en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y desde el año 2016 forma parte de la Defensoría Pública del Ecuador, en la que ha ocupado cargos como defensor público de Pichincha, coordinador de patrocinio judicial y actualmente se desempeña como director provincial de la Defensoría Pública en Santo Domingo de los Áchilas. Ha participado en numerosos procesos de formación
relacionados con violencia de género, derechos de personas privadas de libertad y jurisprudencia constitucional. En esta ocasión nos compartirá un análisis sobre la aplicación del principio del interés superior del niño en el contexto ecuatoriano, abordando sus implicaciones jurídicas, sociales e institucionales. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes con todos, gracias por la presentación, el agradecimiento sincero y manifiesto por parte de mi persona al doctor Jorge Freire, director de la Escuela de Ciencias Sociales, Económicas y Humanistas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de Santo Domingo. Igualmente un saludo muy cordial y especial a la expositora doctora María Cobo, con quien es un gusto compartir esta tarde de enseñanzas, de aprendizaje dentro de este conversatorio. Asimismo, a todas las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede de Santo Domingo, y a todos y cada uno de ustedes, estudiantes, quienes han dado cita para este conversatorio. Este conversatorio tiene como primordial ilustración el derecho de familia y el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para comprender de mejor manera y de manera especial, tenemos que dirigirnos primeramente a lo que es el derecho de familia. El derecho de familia constituye una rama mixta del derecho público y del derecho privado, así entendiéndoselo. Tiene una naturaleza dual, la misma que es muy importante, ya que trata acerca de intereses individuales que son principios del derecho privado e intereses colectivos característicos del derecho público. La definición de algunos tratadistas, resumiéndolos, tal como es un tratadista como es Cabaneras, nos manifiesta dentro de su definición que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y disolución de la familia. Entendido esto en las familias tradicionales y mucho más allá, en nuevas formas de estructuración social. Asimismo, Pablo Cafetara nos manifiesta que el derecho de familia tiene por objeto el estudio y regulación de las relaciones jurídicas que nacen del parentesco, del matrimonio o de instituciones análogas. Entendidos estos conceptos y estas definiciones, vamos a lo que nos dice la Constitución creada en el 2008, la Constitución de Montecristi. En su artículo 6 manifiesta que reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus fines. Este es un principio constitucional donde el Estado es prácticamente el garantista de estos derechos. También otros instrumentos jurídicos, tal como es el Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, nos manifiesta que en materias como el matrimonio, divorcio, unión de hecho, filiación, adopción, patria potestad, tutela, curaduría, alimentos y régimen de visitas, entre otros, están regulados también por estos cuerpos jurídicos, los mismos que son
en la práctica diaria aplicables dentro de sus normas y dentro de los conflictos de la sociedad y de la misma rama. Tenemos la sentencia de la Corte Constitucional, donde nos señala que las relaciones familiares no pueden ser únicamente vínculos jurídicos contractuales, sino espacios en los cuales se realiza el desarrollo integral de la persona humana. Este deber del Estado a establecer condiciones normativas, institucionales y sociales para cumplir dichas finalidades. El Estado en sí, al ser un Estado garantista de derechos, tiene la obligación de estar pendiente de todos y cada uno de los derechos que la Constitución atribuye a todos y cada uno de los ciudadanos, y con mayor razón a las personas, a los niños, niñas y adolescentes. Los proyectos de vida de los integrantes de una familia, los principios de igualdad, de dignidad, el interés superior del niño, la protección a los grupos de atención prioritaria, también emanados dentro de la Constitución, dentro del derecho de familia, han evolucionado por los cambios sociales, culturales y jurídicos. Dentro de esta evolución del derecho de familia, tenemos que manifestar que no es un derecho estático, es un derecho que evoluciona cada día dependiendo de estos cambios sociales, culturales, y que obviamente la legislación tiene que estar a la par dentro de estos cambios. Han surgido muchos cambios dentro del Ecuador con la Constitución del 2008, donde se ha podido aplicar normas expresamente manifestadas dentro de la Constitución y que han sido cambiadas para ir a la par con un código orgánico integral penal. Entrando en materia prácticamente en lo que es el interés superior del niño, dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes, esto genera un nuevo paradigma para los estados, no solo para el Estado ecuatoriano, sino para los diversos estados del mundo, ya que los niños, niñas y adolescentes dejan de ser considerados objetos. En la actualidad es muy penoso decirle, pero dentro de la legislación ecuatoriana, prácticamente estas personas, como son los niños, niñas y adolescentes, se han convertido en un objeto. No tienen la opinión necesaria, no tienen la manifestación de sus sentimientos, la manifestación de su querer y de su poder hacer o ver, en vista de que la legislación no les permite prácticamente opinar en ese sentido, por lo que se dice que son objetos. Pero esto va mucho más allá, en el sentido de que son sujetos, y son sujetos de derecho. Si bien es cierto, mediante una representación, pero deben ser escuchados y debe ser analizado lo que ellos manifiestan para poder hacer la aplicación de la norma y la aplicación del derecho, e incluso devolver ese derecho o quitar un derecho. Las necesidades del pensamiento, la conciencia y religión son capaces de manifestarse con otros sujetos, en este caso las personas que lo representan. El interés superior del niño se concibe desde tres perspectivas: como derecho sustantivo, como principio jurídico fundamental y como norma de procedimiento. Todo esto tiene un significado.
que las decisiones que afecten a los niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito judicial como la formulación de políticas públicas, debe estar claro en la aplicación del principio del interés superior del niño. Este principio no puede alejarse de las decisiones judiciales y tampoco de las políticas públicas, porque es desde donde se construyen las bases de la sociedad y la base del Estado. Y al construir esto desde los niños, niñas y adolescentes con buenos cimientos, pues tendremos una sociedad más acoplable y una sociedad más llevadera. Sin embargo, en la actualidad esto no sucede. Las autoridades judiciales y administrativas son quienes tienen la obligación primordial de entender, comprender y aplicar adecuadamente este principio. La finalidad de no aplicarlos en sus decisiones por falta de conocimiento, entendimiento o por el simple hecho de no hacer más extensivo una resolución es lo que perjudica los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este principio del interés superior del niño es un eje en la protección de los derechos de los mismos, donde la aplicación de normas por parte de las autoridades jurisdiccionales y administrativas deben ser parte de una motivación y perfecto análisis, ponderación de derechos con la obligación de la aplicación de principios del interés superior del niño, donde se traten derechos de este grupo. Es muy importante en esta parte manifestar que dentro del interés superior del niño solo se hace una teoría prácticamente que se la conversa entre todos y cada uno de los actores, que se manifiesta y se dice el interés superior del niño, pero en la práctica muy pocas autoridades judiciales y administrativas las toman en cuenta. Asimismo, dentro de lo que son las ponderaciones de derechos, si tenemos derechos del niño, niña y adolescente y un interés superior, debe hacerse una ponderación de derechos. Obviamente, la norma no permite justificar o violentar otro derecho, pero ya en la ponderación de derechos a la desprotección que tienen los niños, niñas y adolescentes, debe aplicarse estrictamente este principio. Como ejemplo, dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, se hace gala de la aplicación de convenios como es el Belén do Amparo y sirven para dictar resoluciones y sentencias en los cuales se protegen a las víctimas de violencia. En este caso no es muy diferente, si bien es cierto, como un tema muy aparte, la situación de violencia intrafamiliar y que también se da en contra de los niños no se está tratando en el asunto de fondo, pero en los asuntos que se judicializan, en los asuntos administrativos, debemos entender que este principio fundamental del interés superior del niño tiene que ser de estricta aplicación, porque solo ahí lograremos una motivación comprensible, una motivación perfectamente aplicada y unas resoluciones en las que contengan todas y cada una de las normas expuestas con la aplicación y la ponderación del interés superior del niño. No se puede entender este principio del interés superior del niño solo como una retórica, como se les había manifestado, sino como una verdadera norma jurídica con fuerza vinculante, que es lo más importante porque tiene que tener fuerza vinculante para las partes. La fuerza vinculante para las partes debe ser estrictamente motivada por las autoridades judiciales como
por las autoridades administrativas. Y también debe hacerse un hincapié en la creación de las normas y leyes que emanan dentro del Poder Legislativo, tomando en cuenta este interés superior del niño y también tomando en cuenta esta ponderación de derechos. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos con autonomía progresiva, dignidad y capacidad para ser escuchado en todo lo concerniente al tratamiento de los derechos. Si bien es cierto, ustedes saben que por las normas expresas desde los 12 años para los niños varones y desde los 15 años para las niñas mujeres, se puede hacer en ciertos casos el escuche dentro de lo que son los procesos judiciales. No es menos cierto que, si bien es cierto, no se tiene la madurez necesaria para presentarle a un niño, pero esto no obsta o no quita de que este niño tenga sentimientos, de que este niño tenga un derecho a expresar acerca del derecho que le está garantizando el Estado. Si bien es cierto, es por representación, pero mediante el escuche de esa representación o mediante el escuche a la autoridad competente, pues se puede lograr que esta voz de estas personas que hoy, por lo tanto, si bien es cierto, tienen su representación, a veces no son tomados en cuenta por sus representados, pues se los pueda escuchar de mejor manera y este sentimiento se lo pueda aplicar justamente en la norma y en el principio del interés superior del niño. Me llena de orgullo manifestar que hace algún tiempo todavía yo no desempeñaba las funciones de director de la Defensoría Pública de Santo Domingo, pero uno de nuestros funcionarios, defensor público, el doctor Alejandro Montesé Giler, hizo un estudio aquí dentro de la provincia acerca del interés superior del niño. Él nos habla dentro de este análisis efectuado que las resoluciones dentro de los procesos no tenían una aplicación del principio superior del niño y tampoco en la fundamentación de sentencias. Asimismo, donde si bien es cierto habla acerca de dicho principio por parte de las defensas de los niños, niñas y adolescentes y también de los jueces, pero solo teóricamente, que luego no llegaron a la aplicación dentro de lo que es la praxis. El interés superior del niño, compréndase como una directriz integradora que exige que todas las normas, políticas, decisiones judiciales y administrativas no solo no pueden vulnerar los derechos de la infancia, sino que contribuyan positivamente a su desarrollo integral y armónico. Al ser la familia un ente fundamental de la sociedad y al ser los niños el pilar fundamental, y dentro de los dichos más conocidos dentro de aquí del país, los niños son el futuro de la patria. Y ese futuro no está siendo escuchado actualmente como se debería hacer en la aplicación de normas y en especial en el principio del interés superior que tienen ellos como derecho. Este principio debe ser evacuado en cada caso en concreto. Cada caso tiene su particularidad, tiene su peculiaridad y obviamente en la aplicación del mismo y en la ponderación del mismo, cada caso es muy diferente y les corresponde a las autoridades judiciales administrativas analizarlo en todo su contexto para poder dictar una resolución o sentencia. Con el fin de garantizar esta vida de derechos y participaciones
libres de violencia para todos los niños, niñas y adolescentes. El Ecuador ha suscrito varios tratados y estos estándares dentro de lo que son estos tratados, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se ha postulado algunas recomendaciones, manifiestan que el Estado ecuatoriano no ha tomado en cuenta este interés superior del niño para dictar resoluciones, para poder tratar casos específicos en los cuales en otros países se han dado y han sido reclamados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han sido favorables solo por no tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y su ponderación dentro de las resoluciones y sentencias. Para terminar, debo manifestar que como director de la Defensoría Pública de Santo Domingo, igualmente, dentro de todo el contexto, actualmente nosotros, por disposición de norma expresa como es la ley orgánica de la Defensoría Pública, nosotros atendemos a las personas que tienen la tenencia de los niños. En su mayoría son mujeres, son madres. Tenemos un porcentaje actual de una atención del 90% de los casos en lo que son los juicios de alimentos. Situación que se mantiene a pesar del escaso personal, a pesar de que cada uno de los defensores públicos en la actualidad pondera y hace prevalecer el principio del interés superior del niño. Dentro de cada caso específico donde hay que ponderar un derecho, donde hay que manifestar que no se está cumpliendo con el interés superior del niño, Defensoría Pública, entre uno de sus estándares, tiene que manifestarlo siempre dentro de las audiencias, aunque esto quede en mero enunciado. Sin embargo, se cumple correspondiéndole al resto de la función judicial y de las autoridades administrativas hacer su función, hacer respetar estos derechos y hacer prevalecer el interés superior del niño. Muchas gracias a todos. Agradecemos al primer panelista, doctor Juan Pérez Mosquera, por su exposición. Ahora damos paso a nuestra segunda panelista, una académica de renombre internacional cuya presencia en este conversatorio honra el espíritu de intercambio y reflexión comparada que promovemos desde este espacio. Se trata de la doctora Inés Cobo Sáenz, profesora invitada desde España, quien nos acompaña en esta jornada para compartir su mirada jurídica sobre el interés superior del niño desde el contexto español. Inés Cobo Sáenz es doctora en Derecho Civil y en Derecho Canónico con efectos civiles por la Universidad de Navarra y cuenta con una extensa trayectoria docente en diversas instituciones de educación superior en España, entre ellas la Universidad de La Laguna, la Universidad de Zaragoza y la UNED, donde ha impartido cátedras en áreas como Derecho Civil, Mercantil, Administrativo, Sociología y Derecho del Trabajo. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, España. Además de su labor docente, es autora de numerosas publicaciones académicas, libros y artículos especializados sobre derecho de familia, matrimonio, divorcio,
relaciones entre Estado y religión y la evolución del derecho en contextos europeos y latinoamericanos. Entre sus principales obras tenemos Matrimonio y divorcio en los albores del siglo XXI, Estado y religión en la Constitución Española de 1978, El matrimonio en los países católicos, El patronato real de Indias, sus orígenes y permanencia en la etapa liberal. Con esta destacada trayectoria, la doctora Inés Cobo Sáenz nos ofrecerá un análisis profundo sobre el tratamiento del interés superior del niño desde la perspectiva legal en España, estableciendo vínculos y contrastes con la realidad latinoamericana. Adelante, doctor. La escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Perdón, es que me pongo a hablar, no paro, entonces así estoy yo. Muchísimas gracias a esta compañera que ha tenido a bien semejante oda que ha dicho ahí, pero es un tema muy claro, simplemente claridad. Y luego quiero de verdad dar la enhorabuena al ponente porque el defensor de la Defensoría Pública de Santo Domingo, nuestra Sila, porque Sachina, ¿no? Porque la verdad he aprendido muchísimo con usted en esta conferencia, porque ha sido un placer y un lujazo haberlo escuchado, ¿no? Entonces yo muy poco puedo aportar a este tema, porque a mí me parece que las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo prefiero casi, odiosas las comparaciones en el sentido de comparar cómo es el interés superior del niño, que es en todos los sitios, pienso yo que es igual como nos ha indicado el profesor, bueno, el doctor también, el profesor también, porque lo ha hecho muy bien. Por cierto, hice un curso en la Universidad de La Rioja, Internacional de La Rioja, en la UNI. Es que lo he entendido y digo, sí. Yo, es que soy de La Rioja, de España, soy española, pero soy de La Rioja. Y conozco muy bien la Universidad Internacional de La Rioja. Y es una universidad que, sobre todo, es una universidad, o sea, una buena, se prepara muy bien. Tengo el placer de conocer y ser amiga personal del rector de la Universidad de La Rioja, que es compañero mío de la asignatura que damos nosotros, que es canonista también, y es una gran persona. También, bueno, pero vamos al cargo aquí. También quiero agradecer muchísimo a su coordinador académico y al responsable de la sección de Derecho en esta universidad, la Universidad Católica del Ecuador, con Santo Domingo, al profesor Freire, que me ha aguantado pacientemente, que me ha venido a buscar, que me ha ido preparando todo con una exquisitez tanto profesional como humana. También quiero agradecer a mis alumnos del otro día, que hay aquí por lo menos uno o dos que los estoy viendo, mis primeros alumnos en la Universidad Católica y mi ayudante, que está aquí también, su asistencia a este acto, ¿no? Porque a mí me parece que es muy importante establecer este tipo de comunicación jurídica, ofreciéndonos muchas preguntas, porque lo que ha hecho, me parece a mí, el ponente, nuestro primer ponente, es encender la mecha, meternos dentro de nuestra formación jurídica y cultivar, como quieran, encender la mecha, cultivar nuestra capacidad para comprender lo que es el interés superior del niño. El interés superior del niño, o sea, no, les decía al principio que les iba a explicar unas cuantas cosas, digo, pero ¿para qué? Las comparaciones son odiosas, en el sentido de decir, hombre, como nos ha presentado mi compañera, mi profesora, los aspectos, bueno, por comparar con la legislación española. Mire, hay una cosa que es el positivismo jurídico, que es el derecho opuesto, o sea, que cada sociedad en un momento determinado
ve lo que es importante, las relaciones de justicia de esa sociedad, y las pone en marcha, entonces, muy bien, unas veces tiene en cuenta la sociedad y otras, como es el caso del interés del menor, que también se ha referido, no las tiene en cuenta. Entonces yo creo que es importante proponer a los que se están formando en derecho esta capacidad crítica de decir, bueno, vamos a ver, tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos unos elementos del derecho, en este caso unos elementos, el sujeto, el objeto, el vínculo, en este caso estamos hablando del niño y del interés superior del niño, o de, mire, aquí más que niño, después en España y también en otra, incluso en el Tribunal de Estrasburgo, porque ha sido hablado mi proponente de la Corte Americana de Derechos, ¿no? A mí, claro, la Corte Americana de Derechos funciona bien, pero no tiene propiamente un valor ejecutivo. En cambio, el Tribunal de Estrasburgo, porque hay una unidad supranacional en Europa que es, o sea, que está compuesta por los países que pertenecen a la Unión Europea, y dentro de esos países que pertenecen a la Unión Europea, miren ustedes cómo está el asunto, ¿no? Se reconoce por la Carta de Derechos Humanos en el año 2000. O sea, los derechos humanos, no sé, los derechos fundamentales, no se reconoce en Europa con valor ejecutivo hasta el año 2000. Entonces, es la Carta Europea de Derechos Humanos, derechos fundamentales. Entonces, es la misma de la Organización de Naciones Unidas, evidentemente. Pero bueno, si tú quieres, por ejemplo, reclamar a la Corte Internacional, tienes que reclamar, pero con arreglo no a la Carta de Derechos Humanos, no, a la Organización de Naciones Unidas, sino a la Carta de Derechos Humanos que está reconocida en Europa por el Tribunal de Estrasburgo. Entonces, eso es una cosa. A partir de ahí es cuando se empezó a tratar efectivamente el interés del menor, no lo llaman del niño, del menor. Ha pasado por varios temas, por el defensor del menor. Es que quiero abreviar, porque a mí lo que me interesa es que pregunte. Entonces, quiero abreviar. Ha pasado por varios temas el asunto del menor, y se ha llegado hasta llegar a la consideración de que lo más ha habido en España, como en otros países de la Unión Europea, ha habido declaraciones también al Tribunal Internacional de Estrasburgo sobre los derechos del niño, y se ha llegado a la conclusión, se cambió la ley en todo el contexto europeo, también el año 21, el año 21 se cambió la ley, y todo el enfoque va hacia la tutela del menor. Hacia la tutela del menor, que como también ha apuntado nuestro ponente principal, es de cada caso concreto. Entonces, ¿qué es lo? Antes había un defensor, bueno, hay un defensor del menor, había un defensor del menor en España, en Francia, en Italia, en casi todas las comunidades autónomas, ¿no? O sea, como por ejemplo ustedes aquí, pero no solamente del menor, sino de todo lo que tienen, es impresionante. Está por lo que yo me miraba en el chat. Oye, ¿verdad? O sea, yo miraba, si tenía alguna duda, hoy le pregunto al experto, que para eso lo tengo a mi izquierda. Entonces, tiene cantidad de cosas, no solamente lo del menor. Entonces, claro, España había defensor del menor, solamente queda defensor del menor. España está dividida en comunidades autónomas, ¿no? Como aquí provincias o un departamento, allí son comunidades autónomas. Entonces, solamente queda la comunidad autónoma de Madrid, que les sonará a los que sean del Real Madrid, pero no queda en Barcelona los que sean del Barça, no, son como los que son del Real Madrid, en Madrid hay un defensor del menor. En los demás sitios, a partir del año 21, se cambió por todo el sistema de tutela. Entonces, ¿quién tiene la tutela de un menor? ¿Cómo se tutela el menor? Entonces, el menor puede tener tutela automática, porque depende, porque no hay nadie que ejerza la patria potestad,
y entonces lo asume porque de alguna manera no se le quiere. Y luego ya la tutela que tenga de padre, madre, abuelos, todo esto. Entonces, hombre, yo creo que ahora mismo no les voy a meter aquí lo que había preparado, un tema sobre la tutela, porque yo casi prefiero que ustedes, con lo que han oído al profesor, con lo que poco que me han oído a mí, o lo mucho, pregunten cosas, hagamos un diálogo para que efectivamente impregnen cada uno de ustedes, sobre todo yo estoy hablando de los estudiantes, pero también, claro, que somos profesionales del derecho y ejercemos. Vamos a ver, ¿con qué nos encontramos día a día? Vamos a ponerlo en el foro, ¿no? Como hacían los romanos, ahí en el foro de romanos, los juristas del romano, ¿no? En las termas, estaban ahí en el jacuzzi y discutían los problemas políticos. Eso es lo que realmente enriquece, ¿no? El único problema que yo veo es que, claro, para discutir estos temas tienes que tener una base real, no algo, o sea, una base jurídica, una base y estimular la crítica de estos temas. Es a mí lo que me parece más importante, por lo menos, y sigo con lo que empecé al principio, las comparaciones son odiosas y en realidad no hay ninguna comparación, o sea, yo por lo que he oído y por lo que he leído, sobre todo lo que he oído, que es muchísimo más serio, sensato, formal, pues no hay ninguna diferencia exactamente en cuanto al tema principal, que es la defensa del interés del menor. Hombre, luego se discute efectivamente en cada caso. Respecto al tema que hablaba, porque aquí debe ser un poco... yo he notado dos cosas, ¿no? Una, deja mucho que desear la protección del menor a nivel institucional, que no se acaba de aplicar, ¿no? Pues, hombre, por poner un ejemplo en España y en Europa en general. Cuando yo digo España, prefiero referirme a Europa en general. Ha costado, pero se consiguió. Se está consiguiendo. O sea, los niños no los pueden ocultar así como así, meterlos, ponerlos a trabajar de cualquier manera, no sé, venderlos. Bueno, digo, sí, porque se hace, se sigue haciendo y será, ¿no? No sé, entonces todo eso se ha centrado bastante, ¿no? Y ahora tampoco ha habido muchos colegios que decir, pero el interés superior del menor, ¿quién lo interpreta? Generalmente lo interpreta todos, en cada caso concreto. ¿Y qué le viene el interés superior del menor? Hombre, hay muchas cuestiones también. A mí me ha chocado, por ejemplo, cuando ha dicho, no, porque para declarar el juicio, 12 años el varón y 15 la mujer. Entonces me ha salido la vena feminista, no tengo ninguna, pero digo, ¿cómo? Mujer, allí no, allí más o menos, a partir de los 12 años, si se considera, pues se le hace un interrogatorio, pero generalmente, por ejemplo, los procesos de imparación matrimonial, a los niños, pero a partir de los 12 años, o si se pide que se haga un examen del menor, ¿no? Entonces el examen del menor se puede hacer de muchas maneras, uno puede hacer directamente el juez, no se pasa a través de un perito, psicólogos y todo esto, también, bueno, y es a partir de los 12 años. Pero otro tema también muy interesante es el patrimonio de los menores, ¿no? Cómo se administra el patrimonio de los menores. Porque ahí la tutela suele ser distinta. Pero bueno, más o menos. Y ahora está súper novedoso el tema de la tutela del menor, que no se habla de derecho público. Entonces, si la tutela no se puede dar por medios normales, se hace a través de la tutela judicial. Y ya veo que huyen. Pero si alguno me hace una pregunta, que la deje escrita y que la haga un compañero. Se la pasan por WhatsApp. Pues no sé, si quieren preguntarme alguna cosa, yo creo que porque para qué voy a dar resolución magistral. Yo creo que, ¿te parece? ¿Sí? Ah, eso es. Esa era la idea que me habías dicho también. Sí. Gracias. La idea que se propuso es importante porque necesitamos conocer cosas. Por ejemplo, de lo que se ha escuchado de los dos profesores ahorita, hay dos situaciones que podrían ser reconsideradas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo,
cuando, conforme el doctor decía, para en los procesos judiciales a los chicos les escuchan a partir de los 12 años y a las chicas a partir de los 15, eso manifestaba el doctor, con la finalidad, entiendo yo, de que puedan eventualmente decidir sobre sí mismos. Mas, sin embargo, no está prohibido, digamos, o se debería, conforme lo dice la ley, escuchar al adolescente conforme tenga capacidad de manifestarse. Tal es así que, por ejemplo, podría escucharle a un niñito de 5 años, sí, pero eso implica que el juez va a tener que analizar hasta qué punto esa manifestación del niño le va a servir para resolver el tema. Ahora, es una cosa importante que me gustaría poner también en juego. Algo he leído, y eso me parece que ellos nos pueden resolver un conflicto tema. Resulta que en algún momento yo leí el derecho canónico que se establecía como capacidad a los niños a partir de 7 años. Entonces es un asunto bien interesante, porque por ejemplo un niño de 7 años aquí no es que lo toma muy en serio, o sea, porque es pequeño y una serie de cosas. Los jueces tienen una capacidad enorme de entender las circunstancias propias, pero en el derecho canónico te dicen que la persona tiene capacidad, digamos, a partir de los 7 años. Eso es lo que yo entendí, no sé si es correcto, si nos ayudas con eso. Por favor, preguntas que necesiten hacer, que quieran hacer, es momento de hacerlo, porque esto es un diálogo en donde hay una serie de cosas que eventualmente puede ser que no nos quede tan claro, y tenemos pues a dos importantes profesionales que nos pueden absolver esas preguntas. Por favor, consideren que es un diálogo, como decía la doctora Inés. Imagínense en la época de los romanos, entonces el uno dice una cosa y el otro considera, y un poco en mi intervención, lo que les había dicho, el derecho se hace hablando. El derecho se hace hablando. No solamente estamos para... Doctor. Sí. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes estas enseñanzas, este diálogo tan enriquecedor. Sí, precisamente lo que ocurre en el Ecuador en torno a la aplicación del interés superior del niño, que se lo conoce obviamente a profundidad, ya que se estudia mucho lo que es la opinión del Comité sobre los Derechos del Niño número 14, que profundiza precisamente sobre este tema y los 3 enfoques que tiene este interés superior del niño, que ha señalado muy bien el doctor en su exposición. Sí, tenemos inconvenientes algunas veces, sin embargo, porque el artículo 175 de la Constitución de la República del Ecuador señala que nosotros estamos sujetos a una justicia en especialización, justicia y legislación especializada en materia de niñez y adolescencia. Pero eso ha venido cambiando a lo largo de la historia. Los jueces de niñez y adolescencia ya no somos tan jueces especializados porque conocemos un sinnúmero de otras materias más, y desde ahí parten también ese tipo de inconvenientes. Algunas veces también desde la universidad se le da poca importancia a lo que es la cátedra en materia directamente de niñez y adolescencia. Algunas veces se dice que tiene poca importancia, que es poco relevante. O tal vez que los abogados profesionales de derecho que estudian niñez y adolescencia no son los más capacitados, por así decirlo, en ese sentido. Entonces por ahí se va restando importancia. Algunas veces sí sería bueno en las universidades también recalcar más sobre estos puntos, sobre esta materia, para que no se entienda el interés superior del niño como letra muerta, sino que se lo aterrice y se lo aplique en la realidad de cada caso, como los operadores de justicia lo intentamos realizar. Pero algunas veces los operadores de justicia también tenemos ciertas limitaciones, incluso en temas de logística, ¿no? Somos muy pocos, y algunas veces incluso las instalaciones también no son las más adecuadas. Yo quería recalcar sobre lo que estaban conversando respecto a la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Eso es también sumamente importante, ¿no? Desde qué edad se les puede escuchar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ya tenemos lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que se los puede escuchar de forma directa y directa. Algunas veces nosotros sí utilizamos, cuando somos muy pequeñitos, utilizamos la escucha indirecta a través de los equipos técnicos que nos dan luces para hacerlo. Pero esa escucha se la realiza, como siempre se dice, de caso a caso. Pero sí,
es un compromiso en todo, el Estado, la sociedad y la familia, aplicar ese interés superior del niño, proteger esos derechos. Entonces, de cada sector, desde cada rol, de la Defensoría Pública, de los operadores de justicia, de las universidades, entonces, el interés superior del niño debe ser aplicado por todos y debe ser conocido por todos. Simplemente ese más de los pequeños comentarios que quería aportar aquí y un gusto haberlos escuchado. Muchas gracias. Bueno, por lo menos de mi parte de la tuya, porque faltaba arrojarlo sobre este tema que es un tema muy complejo. Y es verdad lo que está diciendo usted. Usted dice que es juez. Perdón, Juez de la familia, mujer, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. Claro, efectivamente, se ve que lo vive día a día. Sí, es lo que tienen que hacer. Usted, en España, había defensor del menor, juzgados de menores, todos los servicios superiores de trabajo, centros solamente por el caso concreto. De medios pocos, pero aquí me parece que todavía de medios muy poco. Luego, en cambio, por ejemplo, ahora lo que hay son de violencia de género. Ahora no hay tribunales de violencia de género. Y bueno, y otra vez, es súper interesante el tema procesal, porque yo creo que por mucho que se hable de cuestiones, de cuestiones civiles, del concepto, tiene que ir súper unido al proceso, para hacer efectivamente el efectivo cumplimiento de esa idea del menor y del interés superior del menor. Yo siempre digo que, bueno, no es exactamente mío, sino es de una gran amiga mía que es catedrática de civil y que es magistrada del Tribunal Supremo en España, ¿no? Que es, bueno, pues siempre dice, hay que estudiar el derecho civil con procesos. Si no estudias con procesos, si no estudias con el día a día del derecho civil, no sirve para nada. Y es verdad, la pluralidad. Respecto a lo que me has dicho de los 7 años, es que el derecho canónico se tiene capacidad, no tiene nada que ver, se tiene capacidad simplemente por la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, no es como el derecho civil que se adquiere a determinada edad. No, lo que pone de los 7 años es que a partir de los 7 años al niño se considera que tiene uso de razón. Y entonces a partir del uso de razón es cuando el niño pues, puede recibir los sacramentos y tal, ¿no? Pero no es capacidad jurídica y obrar. Capacidad jurídica se tiene por el mero hecho del bautismo. Pues el bautismo que puede ser bautismo de agua, esto es el bautismo, ¿no? Y respecto al otro que he señalado, por ejemplo, los niños, yo he sido fiscal. Bueno, soy fiscal, lo único que yo tenía la excedencia de un momento determinado, pero yo me acuerdo de cantidad de juicios en el norte de España, no sé si a ustedes les suena también que había un grupo terrorista, ETA, la ETA, ¿no? Pues yo me acuerdo de que venían, además, niños y niñas del caserío, cuando todavía, justo, bueno, sí, pero justo en España, que es por una ley de 1981 que se admitió el divorcio y la separación, porque hasta ese momento no había nada. A partir de la Constitución de 1978, en España, hasta entonces no se admitía el divorcio, ¿no? Ni había delito de bigamia, de todo. No me quiero enrollar, que es mi propio mío, irme por la rama, bajar y subir. Entonces, ellos venían de los caseríos, los caseríos se llaman sitios que estaban pues, más o menos aislados y traían a los niños pequeños, pero pequeños, de 4 años, de 5, incluso de algo que sabían hablar. Pues que no era el problema que supieran hablar y declaraban ahí en el juicio. Es que encima hablaban en el euskera. Es como si vinieran a mí a hablar quechua. No te enterabas.
Pero ya empezaron a poner traductores, complicaron el asunto. Conclusión, ¿qué se hizo? No tiene nada que ver, pero está... Si estudias el tema con profundidad, allí sí tú lo sabes, ¿no? Y empezaron a haber unas escuelas a partir de esa edad, de esos momentos, ¿no? Que es las escuelas de euskera, las icastolas se llaman, icastolas. Entonces los niños ya no iban a una escuela normal, ya empezaron a ir a las icastolas. ¿Para qué? Para mentalizarlos. Y de ahí sacaban más terroristas. O sea, así de claro. Así de claro, ¿no? O sea que, entonces, ¿dónde estaba el interés del menor? Pero bueno, todo esto, bueno, está más o menos, pero está sostenido justamente por alguna hacer tanto, o sea, de la judicatura, de la fiscalía. Yo creo, no sé si les ha servido. Tenemos algunas preguntas de los estudiantes. Es muy importante. ¿Cuál es un punto por lo menos más? Les animaría, Algo sobreligado, un punto más. les animaría que hagan las preguntas en voz alta, chicos, no se analicen a través de mí. Pregunten, con confianza. Perfecto. Vamos. Dale, por ahí. Disculpe, una pregunta. ¿Cuál es el estatus de protección en España para los niños refugiados de África que llegan a esa Bueno, mire, se lo iba a decir, pero digo, Inés, no te enrolles. Es un tema gordísimo. Yo, además, casualmente, mi universidad está en las Islas Canarias. Las Islas Canarias donde aterrizan pateras, una detrás de otra. La isla del Hierro, la isla del Hierro, está conectada además por Ecuador, porque por ahí pasa el Meridiano Cero. Entonces es un tema súper difícil. Los niños que llegan de las pateras, es un poco a ojo, sin mayoría o menor, porque llegan indocumentados. Por ejemplo, los niños, entonces, los que nacen en España, o sea, los que nacen ya inmediatamente se les considera España, y los que son menores de edad se les mete en centros hasta que son mayores de edad. Entonces, pero es un tema gordísimo, se meten en centros, no están ni en cárceles ni nada, son centros de tutela, ¿no? Y entonces los centros, pues mira usted, se lo estupendamente, van todos vestidísimos con su charla, tienen todo su móvil, y te los encuentras por la ciudad de La Laguna, de la humanidad, wifi por todos los sitios, pero cuando llegan a los 18 años lo dejan de la calle. Allí te busques tu vida. Es un problema gordísimo, gordísimo, gordísimo. Hombre, los niños que nacen, que vienen con sus padres, que son pocas están bien, pero cantidad de menores, pero bueno, cantidad, pero como 3.000. La Selavia también tenemos otro problema, es un problema político, que es interés del menor, que serán menores, o sea que hay menores de 12, 13, 14, 15 años, hasta los 18, que hay menores de 17 años, pero son menores de 17 años, y es el interés del menor. Y lo que pasa es que, claro, ahora mismo hay un conflicto político gordísimo, porque dicen, hombre, la Comunidad Autónoma de Canarias no puede asumir toda esa cantidad de personas, ¿no? Entonces, para repartirlas por otras comunidades autónomas, unas quieren, otras no, política. Lo que también le digo, y no me importa decirlo esto, pero si me denuncian, que me denuncien es que a la comunidad autónoma, a cualquiera le interesa que le llegue un menor de estos, entre comillas, porque por cada uno le dan X dinero. Entonces, hombre, que Canarias está saturada y tal bien, pero tanto más por cada uno. Es otro problema, es un problema político que yo no sé la solución, bueno, hay de todo. Y esto os podía contar lo que es, porque justamente a mí todo me pilla en el ojo del huracán. Entonces se habló de la ETA y ahora me pillan con las pateras ahí, ¿no? Es una cosa seria. Bueno, y por ejemplo, ustedes dentro de poco están ya en cuarto, algunas señoritas me han dicho el profesor que eran de cuarto, van a salir ya, pues en los colegios de abogados, allí, los abogados tienen que hacer turnos de oficio para atender a los que vienen en las pateras. Hace poco también tuvimos un seminario interdisciplinar, pero con Senegal,
una universidad de Senegal, lo mismo que tenemos aquí, un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. También tenemos un convenio con la Universidad de Senegal y vinieron senegaleses, o sea, profesores de Senegal, a hablarnos de este tema, ¿no? Y bueno, no. Pero claro, los que llegan las pateras, pues son de mucho. Es un problema. Yo creo que lo que he hecho es ganarle más todavía su duda, pero es así, ¿no? Pues esto podríamos hacer, si quieren, otra sesión. Tenemos otra pregunta por allá. Muy buenas tardes con todos los presentes, ¿no? Una pregunta para usted, profesor Juan Carlos. Usted nos comentó que el interés superior del niño se queda en papeles. Yo le pregunto, ¿cómo podemos nosotros, desde la función de abogados patrocinadores, darle aplicabilidad real a este principio, tomando en cuenta la realidad del sistema jurídico ecuatoriano en el que vivimos? Sí, correcto. Dentro de la pregunta, cabe mencionar, y quería agradecerle mucho al doctor, juez de familia, en el sentido de que mi disposición fue muy general en la situación de los escuchas. Hay muchas situaciones de limitaciones, no solo en las instituciones del Estado, más aún en la función judicial, donde no existen los medios adecuados como para hacer las escuchas a los menores, y tiene mucha razón, y le doy las gracias por haberme hecho caer en cuenta. Eso en mi exposición fui demasiado general, porque como manifesté, si hay jueces que lo practican en medida de las limitaciones que uno se tiene, en medida de las materias que a uno le encargan. Nosotros tenemos algo parecido dentro de Defensoría Pública, tenemos igual defensores especializados dentro de las materias, pero son muy pocos para la cantidad de usuarios que hay que atender. Respondiendo ya concretamente a la pregunta, este es un compromiso más de sociedad. Este compromiso de sociedad debe ir más allá de una visión muy general, debe ser una visión más específica, porque todos hemos sido hijos, luego somos padres y pertenecemos a un vínculo familiar. Si bien es cierto, vamos acostumbrándonos a que nuestros derechos desde que somos niños se violenten. Ustedes, como estudiantes de Derecho, próximos profesionales que ejercerán la profesión de una manera muy buena, salidos de una excelente universidad, pues tienen obligación de exigir en el día a día. Es lo que hacemos nosotros como Defensoría Pública. A veces nos cansamos, a veces exigimos. Los señores jueces nos dan los justificativos y nos manifiestan cosas tales como las manifestadas aquí en este conversatorio, de que no existen los recursos necesarios, de que no existen las herramientas necesarias como para hacer. Pero como profesionales del derecho, muchos nos quedamos en el conformismo de ¿para qué sigo exigiendo si no hay? ¿Para qué insisto en esto si nunca se va a dar? Pero no es así. Tarde o temprano empieza a evolucionar, empieza a cambiar dentro de las reuniones de judicatura, dentro de las reuniones de todas las instituciones que comprenden el Consejo de la Judicatura, tales como son la función judicial, la Defensoría Pública y la Fiscalía. Hay mesas de reuniones en las cuales vamos reclamando, y hay poco, no nos vayamos muy atrás. Anteriormente, ¿qué eran las cámaras de Gesell? Eran un cuarto donde prácticamente estaban 4 paredes, donde le ponían en la parte de atrás al niño, le preguntaban y salía otra persona y decía esto manifiesta, y así era la interlocución. Hoy por hoy se ha modernizado en las situaciones de cámaras de Gesell para escuchar a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas iguales. Y esto es porque siempre va un reclamo repetitivo, sin oídos, porque no depende tanto de las instituciones que conformamos el Poder Judicial, sino más bien de un gobierno central. Pero en base a las exigencias de los profesionales del derecho hacia nosotros,
Nosotros presionamos al gobierno y bueno, tarde o temprano algo se logra. Espero haberte contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Teníamos otra pregunta? Buenas tardes. La pregunta para usted, doctora Hugo. Es un poco en el sentido de lo que estamos hablando, del principio superior del niño que hay en Ecuador, del menor en España. Lo que quería preguntar es cuál es el procedimiento jurídico o situación jurídica en la que se encuentran los menores infractores en España, ya que aquí en el Ecuador también hay una situación parecida, muy conveniente, algo controversial, parecido con los grupos terroristas ETA, con los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, ahora declarados grupos terroristas, que varios de estos grupos, por evasión de penas más graves, deciden incluir en sus filas a menores para el cumplimiento de ciertos deberes con un grado de coautoría, se podría entender, para evadir la gravedad de las penas, como te digo, porque aquí no hay bajo el principio de culpabilidad, que se trata algo de la conciencia de los infractores, de qué tan conscientes o saben de lo que están actuando, se debería como juzgar al menor y no se lo juzga de la misma manera. Entonces, ¿cuál sería la situación del menor infractor en España? Es que es una pregunta muy interesante. ¿Le han oído? Sí. Del penal, bien. No, muy interesante la pregunta. Lo que dice, por ejemplo, en España no pasa en ese sentido, ¿no? No, las bandas terroristas, o sea, la banda terrorista ETA, o las bandas no utilizan a los menores, o sea, no hay menores para que reduzcan las penas. El problema es la delincuencia. Por ejemplo, bueno, hay un problema en otro tipo, por ejemplo, la droga. Hay bandas también de droga, pero bueno, la droga, sobre todo en temas de vender droga. Sí, a veces se utilizan a los menores porque venden droga, entonces claro, tienen una pena menor. Pero ¿qué pasa? Que entre que cumplen pena menor, porque la cumplen en casas de acogida, que no hay una cárcel para menores, entonces van y les... Entonces, normalmente están, pero que como está tan tardísimo, por falta de medios, a juzgar al menor, se va haciendo nada. Entonces va y sale y pasa a la cárcel, porque ya cometís otro delito en el intermedio, de verdad. Así como se lo cuento, pero no, propiamente no. Es el problema de utilizar a los menores para cometer asesinatos o delitos ya mayores. Toco madera, que igual mañana empezamos, pero no hay eso es una cosa que habría que erradicar aquí. Con menores con armas, menores que... ni los delincuentes de ETA han hecho eso. Solamente a lo mejor un poco en bandas, pero que no son bandas en realidad para el tráfico de drogas. Y luego, hombre, el problema por lo menos es la pedastía, los abusos de los menores, pero eso es un problema gordísimo que sale cada 2 por 3. Eso sí, ahí sí que se utilizan los menores. Pero bueno, de víctimas ellos, no para... ¿sí? Pero el sentido que dice que me alegra, digo, esto ahora no pasa. No sé si le contesta su pregunta, pero es que además aquí me parece que ese tema tiene que ser un tema espinoso, como es en otros países también, de utilizar los menores para eso. Claro, según entiendo es parecido a lo que pasa en el Ecuador, porque no van directa como a una cárcel, sino a un centro correccional de menores. Entonces, sí, contestamos la pregunta. Pero luego salen, o no poco acaban, o son mayores y les pasan a la cárcel. Según tengo entendido, pasan solo en la correccional de menores. No, propiamente no hay correccionales, antes había correccionales, pero ahora no hay correccionales, desde hace muchísimos años, vamos, que yo no estudié propiamente, o sea, yo cuando hice la carrera, que fue hace unos cuantos años, ya no había correccionales, pero reformatorios que se llaman y tal. Entonces, los menores de edad que tienen los problemas con la justicia, pues van como a unos los pisos tutelados y allí pues les centro de menores, centro de menores.
Y bueno, apenas se cantan con años problemas gordísimos en los centros de menores, pero no es para dar ni pena, no se utiliza tanto para dar ni pena por parte de las bandas. Y no sé si le contestaba, y luego es más de eso todavía, pero... María, mis disculpas si hice toda la pregunta dirigida para María. Aquí existe un conflicto de leyes en vista de que los menores de edad son juzgados con una ley diferente a lo que son los mayores de edad. Y los centros se llaman centros de menores infractores, donde tienen que purgar sus penas, pero sus penas si son penas, no son penas privativas de libertad, más bien de reinserción, que a la final vienen a caer en el mismo plano. Y en los casos más graves, y como ha manifestado acá el compañero, se está dando un caso fenomenal dentro del Ecuador, porque la delincuencia, los grupos de delincuencia organizada están utilizando menores por esto mismo, para que no exista el juzgamiento para la gente adulta. Estamos utilizando a estos menores para cometer delitos graves como es el sicariato, como son secuestros, extorsiones, y les están preparando ya desde una estructura criminal desde pequeños, porque obviamente saben que al aplicarse la legislación, al aplicarse la ley, pues ellos no purgan esas penas que de pronto son fuertes para lo que son los adultos. Digamos, ustedes ya tienen entendido que desde cierta edad los menores son conscientes de su actuar. Ahora hay un debate medio populista en la Asamblea y en la comunidad general de todo lo que es Ecuador sobre que si se debería juzgar con la misma gravedad de pena a un menor o a un adulto en el caso de los grupos de delincuencia organizada. No, en España a los menores tienen también la ley del menor, ¿no? O sea, y a mí yo creo que tampoco, yo en personal, es que yo creo que usted es claro, y usted también, creo que lo que dice el compañero tiene que ver con la manera de juzgar en otro sistema jurídico. Estoy hablando de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se ha visto en el sistema jurídico que decide, dependiendo del tipo de delito, decide y dice que este niño de 12 años tenía absolutamente claro lo que está haciendo. Por lo tanto, la Corte Suprema o quien corresponda dice, como tenía esa capacidad de decidir, el Estado tiene la decisión para determinar si es que se lo trata como niño, adolescente o como adulto. En ese sentido, ese sistema aquí no se lo usa, porque primero estamos hablando de dos tipos de sistemas, el sistema de jurados y todo, de allá, acá no es eso, pero es importantísimo el análisis que se hace, porque si bien es cierto, podemos determinar que los niños, niñas y adolescentes tienen un estatus específico, pero resulta que están realizando actos de adultos. ¿Cómo resolvemos ahí? Es una cosa complicada. Yo creería, como para más o menos orientarte, si bien es cierto, hoy por hoy hay un debate. Yo creo que este debate no se trata tanto de reformas de leyes en el cual se va a incluir a los menores que ya tienen voluntad y conciencia para que purguen las mismas penas que purgan los mayores de edad. Yo creo que es un problema social estructural, porque la delincuencia, los grupos de delincuencia organizada se asentaron y crecieron en el país bajo el beneplácito y la vista de gobiernos en los cuales poco o nada les importó hasta que el asunto se agravó. Para mí es un criterio muy personalísimo, para mí es un problema más social que jurídico. En esto también hay un debate en la situación de penas, tú sabes, no es que mientras más alta sea la pena, menor es el índice delincuencial. Yo creo que la prevención ante el cometimiento de infracciones es lo más importante, con la finalidad de hacer una sociedad más en paz, y que ustedes como sociedad europea saben que tienen una ventaja muy grande dentro de eso, nos tienen un adelanto
muy grande en lo que son sociedades que han construido sus... No te creas. No. A lo mejor cara a la prensa o cara al esto sí, pero no. Hombre, si no me acojo y invita, se lo solucionan, no. No solo todo lo que hago. ¿Alguna otra pregunta tal vez para cerrar? Ya tenemos la última pregunta. La pregunta va dirigida para el abogado Juan Pérez. Abogado, desde su experiencia, ¿usted considera que las leyes actuales son suficientes para proteger a la niñez en nuestro país? Bueno, yo creo que tenemos un código orgánico de la niñez y adolescencia prácticamente bien estructurado, ¿sí? Dentro de lo que es la aplicación, vuelvo y repito y recalco lo que nos ha manifestado el magistrado aquí presente dentro del auditorio, que más bien existen muchas limitaciones, existen mandatos por parte de autoridades en los cuales mezclan esa especialización para cumplir con sus funciones con otro tipo de materias, y que por lo tanto los jueces no pueden exclusivamente dedicarse a esa especialización en materia. Aparte que cuentan prácticamente con lo mínimo, no cuentan con todos los recursos necesarios y la escasez de funcionarios para la cantidad de casos que suceden dentro de nuestra sociedad, pues les limita muchísimo. Para mí, personalmente, en el análisis estructural de la ley está bien hecha. Sí, se podría cambiar una u otra cosa porque, como lo he dicho, el derecho de familia evoluciona, es evolutivo, no es estático. La sociedad cambia, las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, etcétera, etcétera, cambian, y obviamente esto en evolución debe ir a la par con la reforma de leyes y el cambio también de la estructura de los códigos de aplicación. Para finalizar, agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por compartir su conocimiento y experiencia, y a cada uno de ustedes por su participación activa. Nos despedimos con el compromiso de seguir promoviendo espacios como este que contribuyan a la protección y garantía efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde una mirada crítica, comparada y comprometida. Muchas gracias y hasta una próxima edición de Pensamientos y Diálogos Jurídicos. Primeramente quería agradecer a Inés, quería agradecer a nuestro compañero de la Defensoría Pública y decirles, pues justamente como les manifestó Andrea, estamos en una jornada de diálogos y pensamiento jurídico. Vamos a hacerlo durante el mes de mayo, entonces cordialmente invitados a todos a participar. Les seguiremos enviando la información de los temas que se van a tratar y probablemente, por no decirlo casi 100% seguro, quienes asuman todos los conversatorios van a tener su certificado de asistencia. Entonces es importante considerar eso, y más allá de eso, pues como les digo, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Ha sido muy importante que ustedes vengan. Agradecemos de sobremanera a nuestros panelistas que obviamente nos han presentado todo su conocimiento. Bueno, hasta aquí por ahí. Y bueno, síganos, aquí el doctor nos va a decir algo. ¿Siguen clases, muchachos, por favor? A las 8 de la noche, los que tienen clases a esa hora, ¿no? Los que ya